y después vamos a mencionar que este no es un proceso formal como los comentarios. eh, Antes de poder iniciar con una reglamentación, sino nada más es tomar las decisiones, es información en cuanto al retorno de la inversión y van a haber comentarios y respuestas, no es un proceso formal como tal. Ahora, este proceso de creación de políticas y esta parte es el alcance de los accionistas. Es lo que estamos haciendo, involucrando y obteniendo información de los accionistas e inversores de cómo podemos hacer que esto funcione mejor desde diferentes puntos de vista. Y después de eso hacemos un paquete de propuesta y después vamos a ver el proceso formal y luego la audiencia pública. Después de eso vamos a hacer el proceso de adopción. Todos estos pasos son como cualquier otra propuesta. No, al principio solamente necesitamos obtener información por la naturaleza. Entonces lo que estamos haciendo es añadir una nueva división del subcapítulo 7, capítulo 113, para implementar las pautas de emisiones 40 CFR, parte 60, subparte OOOC. Y eh, es mucho más sencillo decirlo así. Con esto, también estamos haciendo un plan estatal para asegurar que el Estado de Texas mantenga la autoridad para regular las instalaciones existentes de petróleo, crudo y gas natural. Esto se crean las reglas y se considera la autoridad estatal para crear un plan. Y tenemos contactos. Y creo que la información está disponible en la web, pero sí ponemos aquí los links. Y de cierta forma ustedes van a poder darle un clic a la presentación. También van a ver los documentos de información y todo lo que esté disponible para el público, instrucciones de cómo dar información y proporcionar distinta información y también las propuestas para la adopción y los documentos para la propuesta como tal. Eh, Después de que tengamos nuestra presentación técnica y que le presentemos un poco de la información de qué es lo que estamos hablando. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo donde vamos a tomar preguntas y respuestas en la sala, así como en línea y para los que se han registrado para participar en la sesión de preguntas y respuestas. Esta diapositiva va a venir varias veces y la van a volver a ver y va a estar disponible también en el paquete de documentos. Los comentarios escritos van a ser aceptados hasta el 31 de diciembre. Esto es completamente distinto al proceso formal. Aquí simplemente vamos a extender esta situación informal porque vamos a tener 3 reuniones de accionistas con un periodo de comentarios hasta diciembre 31 y se aceptan en escrito, ya sea en línea, a través del fax, y sabemos que si necesitan, por favor, refiérense al número de proyecto que es 224 AI. Y mi información de contacto, nuevamente, vamos a tener este material disponible para que lo puedan obtener. David punto Mosenheimer @betheight.com. Y entonces ahora pasaré la presentación a Dan. Vamos a ver la parte técnica de la presentación. This slide will come up a couple of times and you'll see it again and it'll be available in the document package. Written comments are going to be accepted through December 31st. And again, this is different from our normal process where we accept comments for 30 days and then go forward. We're actually extending, because we're going through 3 stakeholder meetings, we're extending the comment period until December 31st when we're accepting comments in writing to Gwen Rico at that address. Vamos a ver si ya se puede ver la presentación. And I would note that if you make comments and you're submitting them, please refer to the project number, which is Ok. 24027. Entonces tenemos un poco más de información. Primero que nada, les pido por favor que usen el micrófono y quiero recordarles que estamos aceptando comentarios a través del portal de comentarios o escrito o fax electrónico hasta el 31 de diciembre. Todo el año estamos recibiendo comentarios, preguntas, información, todo lo que sea importante. Y quiero mencionarles que el webinario tiene una capacidad de 1,000 personas. No sé si hemos llegado a esa capacidad o la hemos excedido, pero quiero que sepan, ¿no? Que
pueden tener acceso a llegar a ese número de 1,000 personas. Con eso nuevamente le pasaré nuevamente la palabra a Dan Sims. Buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar. Entonces, vamos a ver los aspectos técnicos de la nueva regla para las fuentes existentes en la industria de petróleo y gas. Y con eso le pasaré la palabra para mostrar más detalles en el plan estatal y los requerimientos. Y así podemos iniciar. Entonces, vamos a empezar a ver estos puntos. Información general de la nueva regulación de las fuentes de petróleo y gas. Vamos a ver alguna de la aplicabilidad de los estándares para los tipos de instalaciones asociados con las operaciones de gas y petróleo. Vamos a tener un poco también de impactos regulatorios que pudieran iniciar de esta creación de reglas y le pasaré la palabra a David para que entonces nos pueda dar más detalles de los requerimientos estatales del plan y vamos a empezar con terminar una sesión de preguntas y respuestas donde obtengamos su retroalimentación. Ahora, con la información. La intención de esta es de reducir las fuentes, reducir el metano, las emisiones de metano de las fuentes existentes de gas natural y petróleo en esta industria. Los sectores cubiertos son la producción, que pudiera ser ya sea líquido o gas, y que vienen de petróleos que están adentro o fuera de las instalaciones, así como el procesamiento de estos fluidos y que sea específico al manejo de gas. Hay transmisión de gas natural, así como almacenaje. La regla no está, si no está cubierto, lo que no está cubierto es la distribución y el gas como producto es para los clientes en línea. Esto no está cubierto y adicionalmente para el manejo líquido y para los procesos de refinamiento y control no están dentro de la regulación y eso está cubierto para otros tipos de estándares o normas específicas fuera de esto. Entonces aquí podemos ver un resumen de las nuevas regulaciones activas o actuales en este año. No vamos a ir a tanto detalle. Este es el estándar de desempeño de las nuevas fuentes para las fuentes modificadas y aborda tanto el metano como el VOC. Esto se propuso e inició en la parte 40 CFR, parte 60 de la subparte OC. Es específicamente las emisiones de metano y las fuentes no modificadas existentes. Las fuentes modificadas existentes estarán sujetas a este nuevo estándar de modificación. Quiero que estén conscientes si hay cualquier tipo de modificaciones utilizadas. Y esto pudiera considerarse e incluirse también aquí la información para referencia de ustedes en esta diapositiva. Un poquito más de información sobre el desarrollo de las regulaciones un poco hacia enfrente y 60 días después de la publicación del registro federal empieza el 8 de mayo de este año, entonces la fecha de inicio es 7 de mayo del 2024 y nosotros como agencia estatal tenemos una ventana de 24 meses para desarrollar nuestro plan estatal y enviarlo a EPA y una vez que se apruebe este plan estatal, habrá un periodo de tiempo para que los sitios entren en cumplimiento. La fecha final no debe de ser más de 36 meses desde la presentación a la EPA para su aprobación. Es una ventana de 5 años para estas fuentes existentes para su cumplimiento. Entonces vamos a hablar sobre la posibilidad de aplicar estas leyes y también las fechas. Entonces vamos a hablar de las construcciones y las fuentes de modificación, hablando desde el 2010 y el 2015.
hablando del NSPS, era la regla y se cambió la regla hasta el diciembre en 2022 y esto todo está sujeto a los cambios que se va a hacer en el plan. Entonces vamos a ver, analizar un poco más de cerca los sectores que estamos viendo antes y como estábamos viendo antes, estos serían los sitios de los pozos cuando están en la tierra. Esto tiene que ver con las pilas de los tanques de almacenamiento y también esto puede ser sujeto a la regla y también eh, el manejo también del gas tiene que ver con las estaciones de compresores y de las plantas de procesamiento y también la transmisión y almacenamiento tiene que ver con las estaciones. Y entonces vamos a repasar el tipo de instalación que está sujeto a la regla. Uno de ellos que es nuevo a la serie Cuadro es em, la parte que tiene que ver con el, de la descarga del petróleo y el estándar de esto es usar las buenas prácticas según la regla para minimizar o eliminar las emisiones de los eventos de descarga que se están mandando y las emisiones que sí llega a la atmósfera tiene que ser disminuido lo más posible, reducido hasta el 95%. Otra categoría son los pozos asociados con el petróleo, que tiene gas asociado, que se necesita manejar como parte de esta operación de los líquidos para las directrices de Ecuador. Hay una cierta cantidad de emisiones que determina los requisitos. Si el petróleo tiene más de 40 TPI, las emisiones tienen que ser direccionado a un canal de ventas o, por ejemplo, eh, pues un uso para combustible para un sitio de inyección. Entonces, si todas estas opciones no son posibles, hay que mandar las emisiones a un control con un 95% de reducción y hay que documentarlo anualmente. Entonces, si los procesos siguen de esta forma, hay que documentarlo. Estos requisitos básicamente son iguales y son más o menos 40 TPI de metano, menos que las demostraciones y no tienen que ser usados. Entonces, los compresores, esto incluye también los compresores de sello húmedo o sello seco y los que son recíprocos también. Y esto no están sujeto a las reglas, las leyes, más bien de las buenas prácticas de la industria. Entonces, lo que es centrifugal eh, es limitado a eh, m- menos de 3 SCFM. Cuando es sello seco, son menos de 10 SCFM. Cuando se trata de recíproco, es de menos de 2 SCFM y si no, también en el último hay que estar reemplazando todos los conductas y hacer
mantenimiento también. Entonces vamos a hablar de los controladores y de bombas. Entonces los controladores tienen un estándar de cero emisiones y eso se trata de gas natural. Si uno está usando gas natural para operar el aparato, se trata de eso, pero si es de gas natural, tiene que ser autocontenido o hay que enviarlo a un proceso por un sistema de ventilación cerrado. Entonces hay unos controladores diferentes de modificado, pero para estos de gas natural no se encuentra. A lo mejor hay información sobre eso, de esto en las notas, y todo eso está sujeto a los estándares de gas natural. Entonces, hablando de las bombas, también es un estándar de cero emisiones y eso va a ser así por más o menos 4 años o más. Hay que cumplir con ese estándar y aplica si tiene acceso em, a la red de luz o también si tiene bombas diafragmas. Entonces, en términos de los tanques de almacenamiento, entonces la definición de un tanque cuadro C y eso es igual a más o menos a la definición de una pila de tanque que en la instalación afectada. Y la pila de tanque puede consistir de un tanque, un solo tanque, pero la mayoría, muchas veces, se trata de un grupo de tanques que comparten un tubería líquido y compartimos eh, el canal líquido y eso se trata entonces, eso se trata de si tiene 4 o más pilas de tanques. Y aquí tenemos también la definición de modificación también, porque cuadro B incluye esto, que normalmente no está incluido en el NSPS, y hay que ser conscientes de que si se agrega un recipiente de almacenamiento, hay que cambiar de esto también. Entonces, también se ha modificado, em, por ejemplo, el rendimiento de un pozo o otros fluidos de una estación de compresión, etcétera. Hay que modificarlo también. Entonces, determina la potencial de emisiones para proporcionar la calculación y las emisiones pueden ser fluidos de aplicabilidad, la determinación de aplicabilidad si se están enviando a un BRV que alcanza los requisitos de la regla y hay que tener como un sistema cerrado de ventilación. Entonces, si por el momento eso se consideraría que son instalaciones designados y por esta designación serían una instalación efectiva, entonces estos tienen que estar reduciendo las emisiones por 95% y tiene que ser menos de 20 TPI de metano al año. Si uno pasa esto, hay que reducirlo. Si hay una opción después de un año o de 12 meses, uno puede quitar el método de reducción que está usando si uno está o- manteniéndolo bajo 14 TPI al año.
si tiene el estatus. Entonces, hay unos requisitos que sí se puede utilizar aparte de eso, y el más importante sería NSPS KB para el almacenamiento de petróleo, y eso se podría utilizar si hay un tanque flotante instalado en el techo y no hay pérdidas eh, por flash y en el lugar o fuera del lugar. Entonces, se puede depender de NSPSKB, pero la regla significa que se actualizó recientemente para incluir la subparte, y uno tendría que utilizar el NSPS para seguir en vez de los requisitos de cuadro C. Entonces vamos ahora con los componentes fugitivos, y aquí hay una cuadra con la fuente de cubierto y el monitoreo, y también la frecuencia de monitoreo. Entonces, el primero serían los sitios de solo una boca de pozo, y también eso sería uno donde solo hay, obviamente, solo un pozo, y small well sites o pequeños sitios de pozo sería uno donde solo hay un aparato más que le haría ser considerado como una instalación operativo, y esto sería después de una inspección audiovisual y olfatorio, y sería trimestral, y no, es entre los 60 días a 4 meses después. Y hay un poco más de información sobre eso en las notas, y también pasando a los sitios de boca de pozos múltiples, y también aquí está abajo las inspecciones ABO y también OGI, o también una alternativa sería el método 21. Y también pasando a los sitios de pozos con equipo mayor, o sitios de instalaciones centralizados de producción que están recibiendo petróleo de otro lugar que no está en el sitio. Entonces las inspecciones ABO serían bimensuales, y OGI serían trimestrales. Entonces también las estaciones de compresores son un poco más frecuentes, las inspecciones ABO, que son mensuales. Entonces habíamos mencionado las 4 sectores: la producción, procesamiento y las estaciones de... Lo que no incluimos era los componentes de la tubería y los conductos. Esta categoría de instalación se llama unidades de procesamiento dentro de la regla, y entonces lo que se llame unidades de procesamiento, estos serían los componentes que son de otros requisitos, por ejemplo, hacer imágenes de bimensuales. Este nuevo apéndice K fue propuesto en conjunto con estas reglas de metano, incluyendo eh, requerimientos adicionales y pasos que deben de tomarse para monitoreo de OGI. Y vamos a hablar un poco más de eso en la siguiente diapositiva. Podemos ver aquí algunas excepciones para
procesos de gas y estos requerimientos de monitoreo. Y esto se considera un plan de capacidad de procesamiento menor de 10 SCF y hay conectores y la parte de vacío que se equipa que tiene que ser usada menos de 300 horas por año, específicamente como equipo principal. Aquí hablamos del apéndice K. Este aplica específicamente a las plantas de procesamiento de gas natural y esto incluye que a lo mejor hay creación de reglas para otras fuentes. Ahora solamente son las plantas de procesamiento de gas natural y hay protocolos establecidos a través de este apéndice o anexo para especificaciones de las cámaras, para verificaciones de desempeño, para los procedimientos para llevar a cabo el monitoreo, así como los requerimientos de cómo el operador debe de ser entrenado, capacitado específicamente con la información o el tema en particular. Entonces, bueno, también tenemos impactos regulatorios. Aquí el EPA tiene un requerimiento de reporte actualizado para estas instalaciones, además de conectividad, información específica. Esto está en la página web, lo pueden ver a detalle y todos estos informes fueron actualizados desde el 2 de julio. Y creo que pueden tener más información, pero bueno, todos los temas anteriores han sido abordados. También hay notificaciones de pozos que esto, de cierta forma, pudiera afectar las fuentes modificadas. Esto será ya sea la fracción o refracción específicamente para los nuevos estándares de desempeño. Ahora, en cuanto a los pozos marginales o de baja producción, tienen requerimientos LDAR que aplican y para poder cubrir las reglas tienen la opción de hacer un cierre de pozo en la que se puede cerrar este pozo y a lo mejor si está abandonado o tiene baja producción hay requerimientos para hacer un plan de cierre de pozo. Además, hay requerimientos LDAR que se deben de llevar a cabo a través del proceso de cierre de pozo, incluyendo también una encuesta de cierre o final y de acciones correctivas que se deben de llevar a cabo si hay cualquier tipo de resultado de esta encuesta que indiquen que hay emisiones ocurriendo y ver cuáles son las acciones correctivas que se deben de llevar a cabo, ¿no? Y esto también podemos considerar con David, va a hablar un poco más de los requerimientos del plan estatal que se mencionó anteriormente. Muchas gracias. Entonces, bueno, este es un proceso en el plan para el plan estatal. ¿Me pueden escuchar? Ahora puedo escuchar. Perfecto. Entonces, una disculpa, no escuchábamos anteriormente. Entonces, cuando estas reglas suceden, el Estado debe de hacer un plan, no específicamente para los requerimientos en cuanto a los lineamientos de la OOC. Estos planes deben de llevarse a cabo todos los tiempos, incluir las MMS, identificar los mecanismos de implementación y también el Código Administrativo de Texas no tiene actualmente un marco para regular las emisiones de metano de fuentes menores. Por lo tanto, adicionalmente deben de haber menos requerimientos estringentes, específicamente considerando otros factores, así como la vida útil. Ahora, los requerimientos del plan estatal se basan específicamente en la subparte BA y esto debe de seguir el plan de desarrollo estatal. Esto es para la Agencia de Creación de Regulaciones. Para nosotros es la TCEQ. Quiero que sepan que está allá afuera. Los requerimientos incluyen horarios de cumplimiento, certificación, de audiencias requeridas y plan estatal, reportes o informes de progreso estatal, desempeño, prueba de desempeño, monitoreo e información. ¿Y cómo
nos mantenemos con las comunidades. También este tema, en otros factores, este plan estatal debe de tener un plan menos restringente a las fuentes restringentes con la demostración adecuada de acuerdo a la CFR 40, parte 60, su parte BA. Los requerimientos y la demostración de las instalaciones no pueden razonablemente lograr o llegar al número de emisiones determinados por la EPA y puede permitir un tema menos restringente y de cierta forma debe de estar en cumplimiento y debe de considerar otros factores así como la vida útil. Mientras vemos esto, también hemos visto y hemos tenido reuniones de accionistas. Esta es la primera reunión, noviembre 6, tenemos otras más, el 14 a las 8 de la noche en Arlington. Es una reunión únicamente en persona y otra reunión el 20 de noviembre en Midland, que también es únicamente en persona, presencial. Ahora, quiero recordarles a todos que aceptamos comentarios a través de nuestro portal de comentarios. Directamente pueden escribirlo y también pueden hacer el portal de fax, enviarlo. Y hasta el 31 de diciembre de este año. Tenemos una ventana bastante grande para los comentarios hasta el 31 de diciembre. Les quiero recordar que por favor incluyan una referencia al número de proyecto 224027113AI. 2024027 y la página web, aquí tenemos la página web, también ahí vamos a tener la primera presentación y vamos a tener el link del sistema de comentarios públicos. La forma en la que pueden mandar los comentarios es directamente escritos a través de la fax o a través del el sistema o la página web de comentarios públicos. Ok, entonces vamos a cambiar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, quiero pedir una disculpa porque estamos un poco atrasados en la parte de TI. Estamos un poco atrasados en esta sala